Vamos a orar, pedir la ayuda al Señor. Bendito Dios y Padre, alabamos tu nombre, Señor, exaltamos tu bendito nombre. Te pedimos que tú, Señor, te santifiques en medio nuestra en este momento, en este tiempo donde tu palabra va a ser predicada. Señor, que me sostengas a la hora de poder predicar y también, Señor, que tú, Señor, pues abras el corazón de aquellos que van a escuchar este mensaje y sea tu palabra bendecida y prosperada en sus corazones para que podamos, Señor, ser transformados en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra voluntad presta diligentemente en obedecer tu palabra. Sé tú con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Abran sus Biblias en 1 Corintios 13. Vamos a leer del versículo 4 a la primera parte del versículo 8. He titulado este mensaje Signos o señales de la comunión de los santos. Dice así la palabra de Dios: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Estamos considerando la comunión de los santos y preguntamos qué es la verdadera comunión cristiana. Y encontramos alguna definición en la Biblia acerca de cómo es la verdadera comunión cristiana, qué definición hay. Y contestamos que no hay definición específica en el Nuevo Testamento, pero sí encontramos los signos de la comunión y sus manifestaciones. Dijimos que no era una mera alianza humana, sin embargo puede decirse que este término designa la relación social existente entre cristianos que son miembros. Establecimos el fundamento de dicha comunión. Los santos están en comunión mediante su unión común con otro, Jesucristo. Entonces, el primer paso para ir hacia la verdadera comunión cristiana es tener una común experiencia de la gracia salvadora de Dios en Cristo, la cual es aplicada poderosamente en los corazones por el Espíritu Santo a través del Evangelio. Son aquellos que participan de la nueva naturaleza divina. Son hombres y mujeres que han nacido de nuevo espiritualmente por el Espíritu Santo y la palabra y que están unidos místicamente por la fe a Jesucristo. Es fiducia en Jesús. Esto es fe, pero no es una fe solamente de conocimiento que es necesario, sino es aquella confianza personal en la misericordia de Dios a través de Cristo. Es el Espíritu Santo quien crea nuestra unión con el Señor. Llegamos a ser hijos de Dios porque se nos otorga un derecho o se nos confiere una potestad, y esto se da a aquellos que creen en el nombre de Jesús. Aquellos que Dios salva, los adopta e introduce en su familia. Es en esa relación personal con Dios definida y disfrutada sobre la base de la paternidad personal de Dios, que tenemos el privilegio de poder llamar al Creador de los confines de la tierra, Abba Padre, y conocer que Dios es nuestro Padre que está en los cielos y ser tratados por Él como hijos. Es por esa razón que nos acercamos a Dios con asombro, que Dios, el siempre eterno e infinito, haya querido enviar a su Hijo unigénito, a aquel que amaba desde la eternidad, para redimirnos
quitando ese muro que hacía división para poder tener comunión con nosotros. Por eso nos acercamos a Él con reverencia. Es la demostración exterior de honor y respeto que se siente profundamente en el alma debido al asombroso poder y majestad del Señor cuando vislumbramos y comprendemos quién es el que nos acepta y nos recibe como hijos. Cuando oímos, conocemos y creemos que Dios nos amó primero antes que nosotros le amáramos a Él y que fue Él quien vino a buscarnos, nuestra respuesta es entregarnos completamente, amarle y obedecerle en todo lo que Él nos mande. Esa es la evidencia y la prueba suprema de nuestro amor a Dios, nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo. Es amor y obediencia a toda su palabra. Esa es la mayor evidencia de nuestro amor a Dios. Amor y obediencia a su palabra. Si la amamos, ciertamente guardaremos sus mandamientos. El Señor lo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Así que, hermanos, no son las experiencias que creamos haber tenido, no es nuestro alto conocimiento de las Sagradas Escrituras, no son las cosas que podamos llegar a hacer, no son los versículos que podamos memorizar, sino nuestro amor a Dios y a su palabra. Pero también el verdadero amor hacia Cristo implica amor hacia aquellos que tienen comunión con Él. Hemos de abrazar fuertemente la idea en nuestra mente que somos una gran familia. Dios es el Padre de todos aquellos que han sido hechos hijos de Dios, y ahí en su familia se debe andar y relacionarse de una manera concreta. No vale cualquier manera. No nos podemos relacionar de cualquier manera que nosotros pensemos o creamos que es correcto. ¿Y cómo debemos andar en esa familia? ¿Cómo debemos relacionarnos entre nosotros? Presentamos una pregunta para que nos pudiera ayudar. ¿Y cómo es Dios con nosotros? ¿Y cómo es Dios contigo? ¿Cómo es Dios con nosotros? Dios es paciente con nosotros. Dios no se desespera con nosotros, a pesar de nuestras múltiples y constantes caídas. Bien, pues Él quiere ver ese rasgo suyo reproducido en nosotros. Así como Dios es paciente, el Señor quiere que nosotros seamos pacientes los unos con los otros. Por eso dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dios es misericordioso con nosotros también. El Señor Jesucristo se compadece de nosotros. Él nos conoce. El Señor no necesita que ninguno de nosotros ni nadie le diga a Él algo acerca de nosotros, porque Él nos conoce bien. Conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón, conoce nuestras motivaciones, nuestras debilidades. Pues la Escritura en el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Es el mismo Señor Jesucristo quien espera que aquellos que han sido objetos de la misericordia divina manifiesten ahora misericordia a aquellos que forman la familia de Dios y al fin a todos los hombres de la tierra. Por eso el Señor dijo, sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. De esa manera somos enseñados, somos estimulados y somos exhortados para poder glorificar a Dios imitándole, reflejando su amor y su bondad. Por eso la exhortación que nos hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es de esa manera que debemos andar en la familia de Dios y así se podrá dar la verdadera comunión cristiana. Nos introducimos en el tema y lo primero que quiero tratar es las señales que caracterizan la verdadera comunión cristiana. Y el primer signo o señal que caracteriza la verdadera comunión es el amor mutuo. Cristo hizo del nuevo mandamiento de amor la prueba del discipulado cristiano. El Señor dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es la prueba para el mundo y para aquellos que nos rodean de que somos verdaderamente discípulos de Jesucristo? ¿Será acaso nuestra profesión de fe? ¿Será la capacidad intelectual de haber podido entender todas las doctrinas de la gracia? ¿Acaso la capacidad de poder memorizar decenas de versículos bíblicos? ¿El cumplimiento formal de los cultos de adoración? ¿O la entrega fiel de nuestras ofrendas según nos haya prosperado el Señor? Todas estas cosas son buenas y necesarias, pero la verdadera prueba para el mundo de que somos verdaderos discípulos de Cristo es si tenemos en nosotros amor los unos para con los otros. Esa es la mayor prueba para el mundo. Consideren el versículo que anteriormente hemos citado de Efesios capítulo 4, versículo 2, el cual nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con amor. La paciencia que tengo que manifestar hacia mi hermano, hacia mi hermana y a fin de cuentas hacia todo hombre es en amor. Riley observa que la humildad y el amor son precisamente las gracias que los hombres pueden entender, en el caso que no entiendan las doctrinas. Pero estas son gracias en las cuales no hay misterio y están al alcance de todas las clases de los hombres, independientemente de su educación o de su entendimiento. La humildad y el amor. Fin de la cita. Jesús, antes de ser arrestado y entregado en manos de pecadores para ser crucificado, dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, Cristo nos amó aún cuando estábamos nosotros en nuestros pecados. ¿Qué implicación tiene este mandamiento de Cristo y su ejemplo en nuestras vidas? Pues la primera implicación, yo he sacado 3 implicaciones, pero seguramente ustedes puedan sacar más y aplicársela a ustedes mismos. La primera implicación es que si Dios me amó y tuvo misericordia de mí aun cuando yo era un miserable, que no me dejó y me entregó a un destino terrible y eterno como es el infierno, que no es otra cosa que estar fuera de toda bondad y benignidad de Dios por toda la eternidad, siendo atormentada mi conciencia sin hallar nunca descanso, y que me llamó eficazmente por su Espíritu y su palabra, me limpió de la culpa del pecado, libertándome de la esclavitud, de la condenación de la ley para hacerme su hijo, perdonando todos mis pecados, es que ahora soy deudor a Dios. Pues entregó a su Hijo Jesucristo para que ocupara mi lugar y pagara lo que yo no podía haber pagado durante toda la eternidad. Entonces, ¿cuál es la implicación? Jesús puso su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pues que debemos amarnos
Debemos amar a los hermanos. Si Cristo nos amó así. La segunda implicación es que necesitamos de su gracia, hermanos, para amarnos. Eso es una realidad. Por lo general somos personas difíciles de amar, ya sea por nuestra personalidad, ya sea por nuestro carácter. En muchas ocasiones nos cuesta amar a otras personas porque son diferentes de nosotros, porque piensan diferente a nosotros. Y a las otras personas les ocurre igual con nosotros. En muchas ocasiones lo que rechazamos de ellas es lo mismo que hay en nosotros. Y lo rechazamos porque lo estamos viendo de la otra persona y es un espejo para nosotros. Y lo que condenamos de ellos es lo que nosotros hacemos. Necesitamos la gracia de Dios para poder amarnos. La gracia de Dios vence nuestro pecado. La gracia de Dios vence nuestras debilidades. La gracia de Dios nos perfecciona y perfecciona nuestro amor también. Así que vayamos a Dios nuestro Padre, teniendo a Jesucristo como nuestro mediador, para obtener la gracia, para obtener aquello que en nosotros no está, si no lo busquemos de Dios. Está disponible para nosotros abundante gracia de parte suya. La tercera implicación es que debería examinarme si mi verdadera motivación, lo que mueve mis afectos y mis actos por mis hermanos y por mi prójimo, es el verdadero amor de Cristo en mí. Podemos manifestar paciencia. Podemos hablar calmadamente, podemos llegar a soportar las fallas de nuestro hermano hacia nosotros porque sabemos que es lo correcto y lo que tenemos que hacer porque somos cristianos. Y un cristiano no debería de responder de una forma negativa de lo que se demanda de nosotros en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es verdaderamente nuestra motivación? ¿Cuál es? Pablo nos exhorta a que el amor sea sin fingimiento, Romanos 12:9. Así que deberíamos examinarnos si en nosotros está ese amor. No demos por hecho que está, porque eso se manifiesta en nosotros. Y exteriormente podemos dar una cara, podemos intentar controlarnos, pero ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que quiere salir? La Escritura nos enseña que tiene que ser el amor, el motor, lo que nos mueve, el amor. No es que demos un escándalo, no es que, es que si no, el amor. Amor sincero, no fingido, amor fraternal. Incluso, hermanos, a la hora de soportar las cargas de los hermanos débiles. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Está escrito en la carta a los romanos, en el capítulo 13, versículo 10, que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El verdadero amor evangélico no es un sentimiento de un momento, es más que una emoción, no es una emoción pasajera, es mucho más que todo eso. No es una manifestación de un sentimiento porque en ese momento nos encontremos pletóricos y extasiados y entonces manifestamos y nos damos besos y abrazos. El amor es comunión entre personas, es una acción de entrega personal. Es entregarnos nosotros mismos a la otra persona. Poner lo que hicieron ustedes cuando se casaron con nosotros, con sus esposos. Ustedes se entregaron a nosotros, cada una a su marido. El amor es eso, es entregarte a la otra persona. En Romanos 14, versículo 1, aunque no está escrito, vayamos allí un momento que les quiero enseñar una cosa.
Romanos 14, les quiero mostrar un. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahí no está escrita la palabra amor, pero sí está implícita en el mandamiento de recibir al hermano, que quizás sea un poco más débil en conocimiento, y para que no contendamos, no seamos peleones, para nosotros querer quedar por encima y lo que yo tengo es razón. Y no está la palabra amor, pero sí está implícito ahí. Y miren en 1 Corintios 8 también. Vemos allí un tema que tuvo que tratar el apóstol Pablo en esta iglesia acerca de que había algunos que tenían más conocimiento que otros y ellos comían de la carne que compraban en el mercado. Pero había otros hermanos que tenían una conciencia más débil y les era tropiezo porque esa carne podría haber sido ofrecida a los ídolos antes de venderla en el mercado. Y estos hermanos pensaban que si comían quedarían contaminados, porque habían quizás sido esa carne ofrecida y luego vendida. Y veían a otros hermanos más maduros comer la carne y para ellos era tropiezo. Y fíjese Pablo lo que les escribe diciéndoles en el versículo 8, dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero Pablo se dirige en el siguiente versículo a aquellos que tienen una conciencia más fuerte, que eran más maduros espiritualmente, y les dice en el versículo 9: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Si ustedes tienen libertad, ustedes saben que no están haciendo nada que sea pecaminoso en sí, pero tengan cuidado. Miren que su libertad, con la que Cristo les ha hecho libres, no venga a ser tropezadero para los débiles. Y da la explicación en los versículos 10 y 11, que dice: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Se perderá el hermano débil no es que se perderá la salvación, sino que su conciencia será dañada por tu libertad. Su conciencia será dañada. Por lo cual, como sigue en el versículo 12, nos dice: de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. ¿Pueden ver, hermanos, la seriedad de lo que estamos considerando y lo que abarca la comunión de los santos? Esto es el amor. Es lo que leemos en 1 Corintios 13, que lo hemos leído antes, acerca de lo que es el amor y cómo se manifiesta. No hace nada indebido, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo soporta. Por eso la resolución personal de Pablo en el versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, no estamos hablando ahora de que no comamos carne, no estamos en el mismo contexto personal que aquella iglesia en su época. Aquel problema era la carne sacrificada a los ídolos. Pero el principio a aplicar es el mismo para nosotros. ¿Qué amor el de Pablo? Aún por el más pequeño en el reino de los cielos, el hermano más débil en su conciencia, quizás hasta los nuevos convertidos. Estar dispuesto
a jamás comer carne o hacer cualquier otra cosa que pudiera ser de tropiezo a un hermano. Y este es el principio, es estar dispuesto a negarse a sí mismo para hacer bien al otro. Y el motor es el amor. Ese es el principio. Estar dispuesto a negarte a ti mismo por amor para hacer bien a otro. El otro signo que caracteriza la verdadera comunión es la unidad de la fe. Hemos visto el amor, la unidad de la fe. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjese que lo que caracteriza la comunión de los santos es la unidad de la fe, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Lo que caracteriza la comunión de los santos es la enseñanza que Jesús dio a sus discípulos, a los apóstoles. El Señor Jesucristo, antes de ascender y ser glorificado, prometió enviar al Espíritu Santo y lo envió. Y entre las obras que Él vino a hacer, el Espíritu, estaba la de recordarles lo que Jesús le había dicho. Dijo el Señor: Él tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber. Y estos hombres, los apóstoles, que fueron testigos desde el tiempo de Juan el Bautista hasta la resurrección de Cristo y su ascensión, esos hombres escribieron las enseñanzas y epístolas que hoy tenemos en nuestras Biblias, inspirados por el Espíritu Santo. Aunque el fundamento real o primario es Jesucristo, porque ahí dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero no hay objeción en llamar que sea el fundamento de los apóstoles o fundamento apostólico. Lo es de una manera secundaria. No porque lo sean en sí mismo, no porque los apóstoles sean el fundamento, sino por su oficio, pues dieron el gozoso testimonio confirmando que Jesucristo es la piedra angular y confirmando las enseñanzas de Jesús. Y esta es una unidad en la única simiente. Son las promesas que le fueron hechas a Abraham y a su simiente, la cual esa simiente es Cristo. Jesucristo y sus enseñanzas son la base de la unidad de su pueblo. Hace ya algunas décadas que los papistas han desarrollado otra comunión cuya base son los mandamientos de Cristo, no son los mandamientos de Cristo, sino el amor. Y se han hecho muchos sínodos ecuménicos donde se han reunido los principales líderes de todas las religiones con el lema de para que sean uno. Palabras que Jesús pronunció al Padre en su oración sacerdotal antes de ser prendido por los alguaciles y ser arrestado. Pero son palabras sacadas del contexto de la oración de Cristo y mal aplicadas. Porque la base o fundamento de la unidad no es el amor. El amor es necesario como vínculo entre aquellos que se relacionan. Y los papistas y sus seguidores de esta corriente dicen que aunque haya divergencias teológicas de los grupos asociados, lo que debe imperar es el amor y esas diferencias doctrinales que haya entre ellos deben superarse por el respeto y la tolerancia. Y allí los puedes ver. A los ortodoxos, al Papa, a los líderes evangélicos, a los mahometanos, los monjes tibetanos, aparentemente todos unidos, salvaguardando esas diferencias que tienen teológicas, que no les dan importancia, porque aquí lo que tiene que imperar es el amor. Pero es imposible, no puede haber verdadera unidad. El signo, además del amor que caracteriza la verdadera comunión cristiana, es la palabra de Dios. Es la verdad que Cristo proclamó.
El único fundamento es Jesucristo y sus enseñanzas, recogidas en la palabra de Dios. Miren la oración de Jesucristo en Juan 17, que es lo que enfatiza, lo que garantiza la unidad cristiana. Está en Juan 17. Miren el versículo 6, por ejemplo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Otra vez, enfocado y enfatizando la palabra. Mire el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y sigue luego más adelante el versículo 14, yo les he dado tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por último, versículos 20-21, mas no ruego solamente por estos, ahora el Señor nos va a incluir a nosotros y todas las demás generaciones a lo largo de la historia, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que todos sean uno. El Señor Jesucristo está enfatizando que la unidad solo es posible a través de recibir y creer en la palabra de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, la única verdad y la verdadera vida. Es por eso que el mundo y las diferentes sectas que los hombres siguen rechazan las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y qué implicaciones tiene esto en mi vida? Que como creyente no puedo tener comunión real e íntima con un incrédulo. El Señor nos dice claramente en 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Porque ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Acaso podrán andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Qué parte puede tener un creyente que está fundamentado en la palabra de Dios con otro que quizás niega la divinidad de Jesús? ¿Pero qué parte puedo tener yo con él? Ya tenemos un gran problema. Vale que yo puedo amar a esa persona, pero yo tengo un problemón con él. No puede haber unión. No puede haber unión en una iglesia si unos piensan una cosa y otros otra. Porque lo que nos une, la unidad, está en la palabra de Dios. ¿Cómo puede haber que una parte de la iglesia pueda creer, no es el caso, pero es un ejemplo que les quiero poner, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene la misma naturaleza que el Padre y otros crean que no, que es un ser creado? Es que ahí tenemos un problema muy grande. Es imposible, no puede haber unión. Lo cual me enseña que tenemos que ser doctores de la ley. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y las doctrinas de la palabra de Dios seriamente, para que podamos tener ese conocimiento que necesitamos tener de la palabra de Dios y podamos estar en unión. Y eso hay que enseñar y hay que aprender, porque si no, ¿qué unidad? No estoy hablando de ahí de no os unáis en yugo desigual, o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. No estoy hablando de nuestros familiares que no son convertidos. Hay mandamientos específicos de parte del Señor
cómo tenemos nosotros que relacionarnos con nuestros familiares. No estoy diciendo eso, que no tengamos relación con ellos, sino de posibles amistades íntimas con personas incrédulas. ¿Por qué? Porque nuestras naturalezas son radicalmente diferentes. Uno es hijo de Dios, el otro es hijo del diablo. Puede sonar fuerte a nuestros oídos, no es algo que yo me esté inventando, pero es la verdad que Dios ha revelado en su palabra. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 1 Juan 3:10. Puede sonar fuerte a nosotros, pero es la verdad. De igual manera, como cristiano, no debo participar de las obras infructuosas de las tinieblas, pues el creyente es un hijo de la luz y el incrédulo habita en tinieblas. Sino más bien la palabra del Señor me exhorta a reprender dichas obras, no a participar de ellas. En resumen, el error y la verdad no pueden coexistir en la misma comunión. No pueden coexistir. Pero sí hay una fe común, hay una unidad de la fe, instintivamente que une a todos los creyentes. Y es la palabra de Dios. Hermanos, participamos de la nueva naturaleza divina. La simiente divina plantada en nosotros en el nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas. Y compartimos eso. Participamos de Cristo. Nos alimentamos de Jesús. Participamos del Espíritu Santo, el cual habita en el creyente, pues nuestro cuerpo es su templo. Y Él habita en el creyente. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Como dice Pablo en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Creemos y participaremos en nuestra redención total. Versículo 21 también de Filipenses 3, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Esperamos una redención total de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Como hijos todos participamos de la disciplina de nuestro Padre. Dios como Padre nos disciplina para nuestro bien, pero en ese tiempo no deja de amarnos. Y también participamos de los sufrimientos de Cristo, pues no solo nos ha concedido que creamos en Él, sino que padezcamos también por Él. Por eso Pablo escribía: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y también como creyentes somos participantes de la gloria futura y compartimos juntamente la gloria del retorno del Señor. 2 Tesalonicenses 2:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Miren, hermanos, cuántas cosas tenemos en común. Si eres creyente, todas ellas nos han sido reveladas en la palabra de Dios y hemos sido hechos partícipes y las compartimos. Pero tú que aún no has sido unido a Cristo, ¿a qué esperas? Muchos dicen creer en Cristo, pero ¿realmente confías y esperas en estas cosas? Si las esperas, ¿cómo es que no hablas de ellas? ¿Por qué solo hablas de las cosas de aquí? Cosas temporales que no satisfacen al alma. Consideremos si también en nosotros está el amor genuino por Cristo. Este amor evangélico que se da a sí mismo a Cristo primeramente y por aquellos por los cuales Él murió y resucitó. Es muy fácil amar a otros hermanos de otras iglesias porque no tienes roce con ellos. El amor es aquí.
donde se nutre, donde se curte, entre nosotros, en la iglesia local. Yo puedo amar mucho a Boni Lozano, a otro hermano de la iglesia de Madrid, al otro, claro, si no tengo roce con ellos. Ahora ponme juntamente con ellos. Seguramente alguna aspereza habrá. Y ahí es donde Pablo dice, soportaos los unos a los otros, con paciencia, con humildad. Los líderes religiosos condenaron a Jesús porque recibía pecadores. Pero esto es algo maravilloso. Las prostitutas, los cobradores de impuestos y demás pecadores, lejos de alejarse de Cristo, se acercaban a Él. A diferencia de los fariseos y escribas, Jesús mostró compasión y misericordia. Es esa compasión y cercanía de Cristo al sufrimiento de los hombres que estos se acercaban a Él. Y hoy día Jesús sigue recibiendo a pecadores. Hombres y mujeres que no tienen nada que traer, que no confían en sí mismos, que están cansados y cargados con la culpa en su conciencia. Jesús ha prometido darles descanso, si van a Él. El Señor Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Él vino a llamar a pecadores. Amados hermanos, qué grandes e innumerables bendiciones hemos recibido de parte del Señor. El propósito de Dios en introducirnos en su familia y traernos a una iglesia local, junto con otros hijos suyos, es para la mutua edificación, para edificarnos unos a otros, para alentarnos. En varios pasajes del Nuevo Testamento se habla de la mutua edificación. En Romanos 14 y 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Fíjese qué curioso, la palabra griega literalmente de edificación, ¿sabe lo que significa? Significa construir una casa. Esa es la edificación, la palabra griega, literal. Y Pablo lo presenta delante del cristiano para enfatizar la importancia del desarrollo en su vida cristiana. Llegamos a ser cristianos, hermanos, en el momento de expresar una verdadera fe salvadora, cuando la base de la fe se ha puesto en Cristo. Pero luego, hermanos, a través de nuestra vida, debemos construir una casa sobre esta base, que es el fundamento de Jesucristo. Pero tenemos que construir una casa. Podemos edificar con oro, podemos edificar con plata, con piedras preciosas, esto es, con materiales que resistirán la prueba en el día final. O podemos edificar con madera, heno, hojarasca, que es lo que quiere enfatizar, son materiales muy frágiles que no podrán resistir la prueba. ¿Qué materiales estás usando para construir tu casa? ¿Qué materiales? Cada cristiano es llamado a construir su propia vida cristiana, pero también es llamado a ayudar a los demás a construir la suya. Por eso el Señor nos ha puesto en una iglesia local. ¿Qué materiales estás usando para ayudar a los demás a construir su casa? Dice, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. El oro, la plata y las piedras preciosas son materiales muy resistentes. Pero ¿saben qué es lo que dura para siempre? El amor. El amor. Termino con el pasaje principal de este sermón para leerlo y dejarlo en nuestra mente. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pues construyamos con este material nuestra casa y ayudemos a construir a otros su casa también con estos materiales. Que todo lo que hagamos, digamos, esté impregnado de esta gracia, el amor. Vamos a orar, Señor.